Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por venir, muchas gracias porque sabemos que el día de lluvia a veces ahoga los planes, pero buenísimo que estén acá. Les doy la bienvenida a los que no habían estado antes en este espacio, pero este es un espacio que se está creando a propósito de que aquí habemos algunas desobedientes. Así se llama nuestro colectivo. Somos descendientes de perpetradores o de violadores de derechos humanos de las dictaduras de Chile, Argentina, España, Uruguay, Paraguay, Brasil. Y bueno, cada vez somos un colectivo más grande que además de tener esta terrible condición, trabajamos por la memoria y los derechos humanos. Y sobre todo en espacios o en países como España, donde ha habido muy poco trabajo de memoria, hay muy poco trabajo de reparación, trabajo de justicia, etcétera. Nos parece importante poner estos temas sobre la mesa y bueno, y como colectivo, además de tener libros que hemos escrito, que atrás los pueden encontrar, de hecho hay uno de nuestra compañera Loreto, hacemos películas, ¿sí? O somos personajes de películas, entonces eso es lo que nos convoca hoy. Vamos a ver un documental que se llama Urraca, Cazadores de Rojo, que aquí está la protagonista, es una compañera que ya nos va a invitar, y luego de la proyección de la película vamos a tener un espacio de conversación, bueno, para hablar lo que queramos hablar, vamos a abrir micrófono, pero por sobre todo vamos a hablar del proceso transicional, ¿sí? Cómo fueron las transiciones a las democracias, y nos vamos a enfocar principalmente en lo que ocurrió en España y en Chile, ¿vale? Como para que ahí veamos los puntos comparativos, cosas que resultaron, cosas que no resultaron y cuáles han sido las consecuencias de no hacer un trabajo responsable de transición. Entonces, después de esta proyección nos va a acompañar aquí Tomás Gil, y te dejo ahora, Loreto, para que por favor les cuentes o los invites a ver tu obra. Bueno, muchas gracias por venir a todos ustedes. Bienvenidos a este espacio de memoria. Yo no voy a entrar ahora en detalles que vamos a ver en la película, pero lo único que quería comentar un poco del origen es que cuando yo me entero de realmente en qué había consistido el trabajo de Pedro Urraca, sentí una enorme vergüenza. Que prácticamente me dejó en shock. No supe reaccionar al principio, no sabía qué hacer con aquella historia, prefería seguir en la ignorancia de realmente qué había hecho, porque yo apenas le había conocido cuando era yo muy jovencita y él estaba ya moribundo. Pero llegó un momento en que tuve la oportunidad de públicamente expresar esa vergüenza y esa rabia por compartir este apellido. Y el hacerlo público, el yo desafiliarme públicamente de esta figura de este perpetrador, lo que me generó también fue la necesidad de conocer a fondo realmente qué había hecho, porque sabía que con toda legitimidad muchas personas a lo mejor me contactaban precisamente para tener datos de las personas que habían sido víctimas de Pedro Urraca. Entonces, a partir de ahí empecé un proceso de investigación de varios años y, evidentemente, descubrí que había sido Pedro Urraca, pero me di cuenta de que lo que estaba descubriendo era una etapa de la historia de España que se nos había ocultado de una forma premeditada por parte del franquismo durante toda mi juventud. Eran historias, o sea, ahí descubro el drama del exilio, la magnitud de las personas que habían tenido que huir de España huyendo de la persecución franquista, y me parecía que era tan injusto todo lo que se había cometido contra aquellos exiliados en un momento en que estábamos cumpliendo los 40 años de democracia después de los 40 años de dictadura. Entonces, aquello había que hacerlo público. Y ahí fue cuando, en un momento dado, decidí que había que divulgarlo. Yo prefería trascender la historia personal del ámbito íntimo de la familia Urraca, porque consideraba que, desvelando quién era realmente Pedro Urraca, en realidad lo que yo estoy intentando es poner en relieve precisamente las biografías
de todas de sus víctimas, que han sido las realmente ocultadas. Y entonces, bueno, pues mi manera de divulgar, primero abrí una página web en donde hay un motor de búsqueda con nombres de personas perseguidas por Pedro Urraca, y también se me ocurrió escribir una novela, hacerlo novelado de manera que llegara a un gran público, no solamente a los historiadores o a los estudiantes de historia, ¿no? Que quería llegar al gran público. Y bueno, para mí aquello era, una vez que se publicó, era realmente haber conseguido el objetivo que yo me había propuesto de conseguir desafiliarme haciendo aquella historia pública. Pero gracias a la publicación llegó hasta Argentina, hasta el colectivo Historias Desobedientes, que yo todo aquel proceso lo había pasado en soledad, no conocía a ninguna persona en España que hubiera hecho un ejercicio similar, no te conocía a ti. Y entonces, un día recibo un mensaje de Analía Kalinek que me decía que era la hija desobediente de un genocida cumpliendo cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. A mí aquello me impactó muchísimo porque la manera en que lo expresaba lo decía todo, hija desobediente. Entonces, bueno, estuvimos hablando, primero escribiéndonos, hablando, y ella me comentó que también había escrito un libro que se titula Llevaré su nombre, que también está a la venta en el mostrador, y tenemos en común esa relación tan extraña con el apellido, ¿no? Pero es el querer mantener nuestra identidad totalmente desgajada del legado tan nefasto que hemos recibido por parte, ella de su padre, yo de mi abuelo. Y bueno, hicimos una primera reunión con otros desobedientes en Argentina y en Chile, y a partir de ese momento me propusieron ser la vocera, la portavoz de Historias Desobedientes en España, a ver si se podía otras personas encontrar y formar aquí el colectivo. Y bueno, desde entonces hemos hecho unas cuantas actividades de presentación, precisamente más en Barcelona que en otras ciudades. Y este proceso es lo que vamos también a ver en el documental. Y bueno, solamente ya para terminar la anécdota de cómo se origina este documental, es porque ya una vez también publicado el libro, a mí me interesaba cualquier cualquier dato que pudiera encontrar de Pedro Urraca. Y en la agenda de la Universidad de Alicante, que es en la ciudad en donde vivo, veo un día que iban a poner un documental que se llama Otto Skorzeny, el hombre más peligroso de Europa. Otto Skorzeny fue un nazi que acabó en Palma de Mallorca, y yo sabía que había tenido alguna relación con Pedro Urraca, que los dos hombres se habían conocido. Me fui a ver el documental con la intención, a lo mejor, de conseguir algún dato más sobre Pedro Urraca. No aparecía para nada en el documental, pero lo venían a presentar el productor y el director. Y entonces, al terminar la proyección, me acerqué a uno de ellos, yo no sabía quién de los dos era, me presenté brevemente, le conté un poco mi historia y le di una tarjeta y se la guardó, no la tiró. Y unas semanas después me llaman y me dicen que ven que hay una posibilidad de una historia, y claro, para mí cualquier acto de divulgación de quién era Pedro Urraca pues me interesaba, y entonces pues a partir de ahí empezamos a trabajar en el documental. Entonces yo estoy muy agradecida al equipo de la productora y de los directores por haberse interesado en la historia de Pedro Urraca y de su persecución al exilio, pero también de la manera, con la delicadeza con la que han tratado ese proceso mío de desafiliación y de irme uniendo al colectivo de Historias Desobedientes, también la objetividad con la que tratan la historia de Pedro Urraca. La pena es que, bueno, el documental duraba nada más que 1 hora, eso lo sabíamos desde el principio, y entonces no han podido introducir la parte de la colaboración del franquismo, y concretamente de Pedro Urraca, con los nazis y con la policía francesa,
y la duda que queda todavía planeando de si Pedro Urraca pudo abrir a los nazis una pista para conseguir capturar al líder de la resistencia francesa, a Jean Moulin. Eso se desarrolla en el libro, pero en el documental no aparece nada de eso. Pero bueno, espero que os guste, a pesar del tema, y luego ya tendremos ocasión de responder a preguntas, de debatir sobre las no transiciones y, bueno, pues... Las transacciones. Las transacciones, muy bien. Así es que nada, vamos a ver la película y luego ya seguimos. Vale, que disfruten la función. Es un depredador, Urraca. Yo no sé si puedo decir que es peor que una alimaña. No quiero usar la expresión mexicana, sino diría que era un hijo de su chingada madre. Quien ha dado la información a la policía alemana es el señor Urraca. Toda esa red está Urraca en la mitad. De pronto ver que hay uno que está hablando de tu abuelo y que está diciendo que es la persona encargada de haber hecho capturar a los máximos dirigentes de la República, pues me costaba muchísimo creérmelo. Es como si me hubiera estallado una bomba de decir, y yo esto ahora cómo lo gestiono. Truco al seu lloc de feina i jo li dic: soc la Gemma Aguilera, soc periodista de Barcelona i voldria parlar amb tu sobre el teu avi. En aquell moment es produeix un silenci bestial. Tantos años en que esta historia se había ocultado porque al franquismo no le interesaba que se supiera. Muy poca gente ha hablado de esta historia. Señor Urraca, el espía de los espías. Que Gerardo Pisarello havia d'estar aquí aquesta tarda amb nosaltres. Ahir ens va deixar un missatge que ho sentia moltíssim, però per un problema de salut familiar molt greu no ha pogut estar aquí amb nosaltres, però que ens diu que qualsevol altra oportunitat que hem de comptar amb ell perquè està molt interessat en aquest tema. O sigui que veureu que no està aquí, estava anunciat, però no ha pogut venir per aquest problema. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por quedarse hasta el conversatorio, que me parece que bueno, las películas son valiosas, pero por sobre todo estos espacios donde creo que esta es la gran deuda, ¿no? Como el pasar la palabra y poder reflexionar sobre nuestra memoria histórica. Entonces, bueno, aquí nos acompaña Loreto, protagonista del documental que acabamos de ver. Es licenciada en Filología Hispánica en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, como lo vieron en la película, en 2018 publicó Entre Hienas retratos de familia sobre fondo de guerra para denunciar sobre su abuelo y divulgar la historia del exilio. También es integrante del colectivo Historias Desobedientes, familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. Bueno, al final de la sala pueden encontrar también el libro Loreto, entre otros libros del colectivo. Y también nos acompaña Tomás Gil. Es doctor de Derecho en la Universidad Abad Oliba Seu de Barcelona, magíster de Derecho comparado por la Universitat Autònoma de Barcelona y posgrado en Gestión de Seguridad Pública en la Universitat Oberta de Cataluña. Ha sido inspector de policía en el Ministerio del Interior de España y jefe de la Policía Local de Sant Adrià de Besòs. ¿Está bien dicho? Actividades que compatibilizó con la de profesor asociado de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor en la Escuela Policía de Cataluña en la asignatura de Deontología Policial Derechos Humanos. Hijo de Julián Gil Mesas, comisario jefe de la Brigada Social de Barcelona, instrumento de represión de la dictadura franquista. Bueno, por lo que veo aquí somos todos desobedientes, entonces. Entonces, bueno, para la pregunta, para empezar también, creo que es importante. Aquí hay gente que está súper familiarizados con estos temas y otros que no tanto, entonces creo que me parece como importante que
que cada uno nos comentemos cómo han vivido esta transición, ¿sí? Como qué cosas ustedes creen que ha funcionado, que no ha funcionado en nada, qué acciones han vivido en sus vidas. Bueno, lo hemos conversado. Yo decía hoy día en la mañana, yo en mi colegio nunca hablé de la dictadura, entonces, y en mi casa sesgadamente hablaban de la dictadura, entonces también hay un problema muy grave de la transmisión de esta memoria. Entonces también quería saber cómo lo sienten ustedes y cómo lo vivieron aquí a nivel España, y yo pronto les cuento cómo lo vivimos en Chile, ¿vale? Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores que me hayan invitado a este edificio al que he venido 1, 2, 3 veces. La primera vez vine profesionalmente para identificar a una persona que estaba cumpliendo pena privativa de libertad, para saber si era él o no era él, y después he venido 2 veces más. Vine al acto de homenaje que se celebró hace unos meses, este año, a Salvador Puig-Antich, en el 50 aniversario de su asesinato por parte del Estado español, y hoy que es la tercera vez. Y bueno, también decir que un fantástico documental, Loreto, un maravilloso documental, sobre todo para los amantes de la historia y para los que nos encanta leer acerca de la dictadura franquista, de sus aparatos de represión y acerca de la Europa nacional socialista, el fascismo, que contaminó negativamente y causó esa enorme pérdida de vidas humanas. Bien, seré breve. En relación a las cuestiones que se han planteado, entiendo que es a la llamada transición política española. Bueno, no vamos ahora a hacer aquí una clase de derecho constitucional acerca de la ley de reforma política, la amnistía, la aprobación de la Constitución del 78, porque eso está en los libros y ustedes pues lo saben igual que yo. Lo que sí haré es una reflexión personal, que es lo que a mí me interesa, evidentemente, en este momento de mi vida, acerca de lo que fue cómo entiendo yo ese periodo de la historia denominado técnicamente la transición política española, y que nos aparta de otros movimientos políticos que hubo en Europa próximos a la denominada transición política, pero que se hicieron de forma radicalmente distinta a cómo fue la transición política española. Yo soy un firme enamorado, ¿no? Cada año celebro en mi casa el 25 de abril, el día de la Revolución de los Claveles. Pongo Grándola Vila Morena, bastante fuerte, y bueno, pues veo varias veces las imágenes en blanco y negro de aquel momento histórico en el cual pues un grupo de oficiales democráticos portugueses acabaron con la dictadura salazarista. Bien, ese es mi modelo. Aquí eso no fue así, porque el dictador murió plácidamente en su cama, una noche, una triste noche para algunos, para mí una noche interesante porque me costó dormir a la espera de que sonase el teléfono en casa de mi familia y para que le comunicasen a mi padre el fallecimiento del dictador, y a partir de ahí mi padre desapareció de casa en media hora, le vinieron a buscar para organizar todo el aparato por si acaso se producía lo que nunca se produjo, que fue una revolución en España con motivo de la muerte del dictador. Porque no se produjo ninguna revolución una vez falleció el dictador, ni hubo ningún golpe de Estado, simplemente se inició un proceso de compraventa, ¿no? Se compraban y se vendieron cosas. Mire, se compró la memoria de los 40 años de dictadura y alguien pues compró unos tickets que permitieron ponerse de acuerdo en olvidar lo que había sucedido, porque es que parece ser que aquí no había pasado nada. Y claro, aquí en este edificio, desde que entraron las tropas en Barcelona el famoso 25-26 de enero del 39, el 26, es muy importante esa fecha también para los que nos gusta la historia, pues aquí hubo las palizas, las torturas, los fusilamientos en el campo de la Bota, etcétera, 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 y la siniestra brigada político-social deteniendo, torturando y vulnerando los derechos humanos 24 horas al día, 365 días del año. Todo aquello que sucedió con todos sus protagonistas, con nombres y apellidos, se borró tranquila y placenteramente, y el abuelo de Loreto falleció tranquilamente también en su domicilio de Madrid, cobrando una pensión.
Aquí no se pasó cuentas con nadie. Y ese no pasar cuentas con nadie, algunos han pretendido de forma vergonzante e indecente ponerlo como modelo a otros regímenes políticos que han pasado de situaciones de dictadura a situaciones de libertad. Bueno, mire, en la Italia fascista, pues el régimen cayó, ¿no? Y cayó no de una forma pacífica, y se pasaron cuentas. En el régimen nacionalsocialista, bueno, se pasaron pocas cuentas, muy pocas, con las que se tenían que haber pasado, ¿eh? Los ajusticiados, fantástico, en el juicio de Nuremberg fueron los que fueron, ¿no? Pero una gran mayoría de responsables políticos y militares del régimen nacionalsocialista continuaron con sus vidas tranquila y felizmente, muchísimos de ellos. Bien, nosotros cuando hablamos de la transición política, pues yo en aquellos años tenía ya una edad, nací en el 57, esto empezó en la muerte del dictador, el 20 de noviembre de 1975, y bueno, cuando cierro los ojos, en primer lugar, todo lo veo en blanco y negro, no lo veo en color. Mis recuerdos de aquellos años son en blanco y negro. Todo era gris, como la policía, los grises, ¿no? Y otras cosas. Ese proceso que aquí hemos denominado la transición política y que acabó con la aprobación de la Constitución del 78, la verdad es que durante unas décadas en este país, que es mi querida España, como la famosa canción España camisa blanca de mi esperanza, durante unas décadas ha estado totalmente silenciado, apartado de la reflexión. Aquí, durante años, décadas, no hemos hablado de nada de esto, salvo en pequeños círculos o algún avanzado. Ahora es cuando ya empezamos, se ha abierto el armario, ¿no? El armario de la historia, y donde, bueno, pues nos hacemos preguntas. ¿Por qué fue de aquella forma y no fue de otra? ¿Por qué el régimen no cayó y, sin embargo, los gerifartes del régimen, el franquismo, de la dictadura, consiguieron pactar, negociar con la oposición política a la dictadura? Miren, la oposición política a la dictadura franquista, y lo he dicho en todas y cada una de mis clases durante 35 años en la Universidad Autónoma de Barcelona, cuando hablaba del cambio, entre comillas, de la dictadura a la democracia, la oposición política en aquellos años la lideró de forma valiente y honrosa, ejemplar, el Partido Comunista de España. El Partido Comunista de España pues, es el que lideró la oposición en 3 frentes, en el frente estudiantil, en el frente de las fábricas y en el frente social. Los demás sí que participaron, pero la gloria yo se la doy siempre al Partido Comunista de España. El Partido Comunista de España también pactó ese proceso histórico a través de la figura de Santiago Carrillo, primero renunciando a la bandera republicana, después en el famoso Congreso asumiendo la bandera actual de España, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Partido Socialista, que en aquellos años tenía no mucho fuelle, hasta que llegó el Congreso de Suresnes, donde al señor Llopis felizmente se le jubiló porque ya era hora, porque estaba muy oxidado. El Partido Socialista Obrero Español era una máquina que no funcionó en la dictadura, funcionaba el Partido Comunista. Bueno, pues se hizo aquella especie de pacto de silencio, pero no es un pacto de silencio que se inició tras la muerte del dictador. Yo soy de los que opinan que aquel pacto de silencio se empezó a fraguar en vida, en los últimos años de vida del dictador, por 2 cuestiones muy importantes. Una de ellas es porque el régimen era consciente de que aquello no podría tener continuidad. Esa es una realidad histórica, por muchos motivos. Primero, en lugar, porque en Europa querían que España dejase de ser lo que era y pasase a una situación, entre comillas, más de normalidad. Y en segundo lugar, porque los Estados Unidos de Norteamérica contaban mucho más que ahora en España en aquellos momentos, tenían un serio interés en que las cosas políticamente, el formato cambiase. Había un interés internacional. Bien, el resultado de ese interés internacional, de esos múltiples factores de combinación, produjo eso que se llama la transición política española, donde las Cortes franquistas, en la famosa votación por la ley de la reforma política, se hicieron el harakiri con la tranquilidad
con el convencimiento y con las garantías de que no se iban a pedir cuentas a ninguno de los que allí estaban presentes, como así fue y así ha sido hasta ahora. Esa es la triste realidad. Después se inició todo el proceso, las Cortes Constituyentes, se votó en referéndum la Constitución, donde nadie preguntó por monarquía o república, porque todo iba en un pack, ¿no? Y el pack no se desguazó en partes como tenía que haber sido lo lógico, porque claro, la legalidad de España era la de la Segunda República, y cuando esa legalidad quebró como consecuencia del golpe de Estado del 18 de julio del 36, lo coherente era iniciar el punto de partida desde aquella legalidad que había sido truncada por la fuerza de aquel movimiento fascioso. Pero no fue así, no se restableció esa legalidad. Y las consecuencias es que hemos llegado hasta este momento histórico y que durante décadas hemos mantenido un silencio sepulcral sobre cuestiones que tienen nombres y apellidos y que hemos tenido la indecencia colectiva de no ponerlo sobre la mesa porque ni hemos rendido cuentas ni hemos hecho un acto de transparencia. Porque, miren, sinceramente, personas como yo, que han tenido un padre como el que tuve, a la familia no se le elige, nosotros elegimos las amistades, la pareja. Estar aquí es una elección mía, podría haber dicho no, pero yo decidí estar allí por compromiso y por convicciones democráticas. ¿Pero qué sucede? Pues sucede que, claro, como yo hay mucha gente en este país, ellos y ellas. El silencio es lo que impera. Es difícil que alguien admita que su padre fue un torturador. Es difícil que alguien admita que su padre fue un elemento importante del aparato represor de aquella dictadura. Es difícil, es muy difícil. Hoy, cuando veía yo en este fantástico documental la figura del cuñadísimo Serrano Suñer, un hombre acomplejado porque quería ser como el régimen nacional socialista, pero evidentemente los alemanes, pues bueno, eran mucho más macabros porque tenían una máquina mucho más engrasada. Pero esa es la realidad. Todas estas personas han fallecido tranquilamente en sus domicilios. Serrano Suñer en Madrid. León de Grel, un fascista number one belga que estuvo a casa nostra protegido por el régimen franquista y que murió tranquilamente. Bien, oficiales nazis que anduvieron por Barcelona cuando Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial, estuvieron aquí protegidos. ¿Por quién estuvieron protegidos? Por el aparato franquista y por los chicos de la Brigada Político-Social. Y de aquí partieron pues, a Sudamérica y a otros lugares. Hemos estado protegiendo, hemos estado delinquiendo durante décadas, durante 40 años, y hemos hecho un ejercicio de cobardía de no asumir ningún tipo de responsabilidad. Y al final, pues es la buena gente la que un día decide voluntariamente abrir el armario o salir del armario por motivos de compromisos políticos, democráticos y porque aquello que pasó en su familia no nos gusta y no queremos que vuelva a suceder en otras familias. Con lo cual, cuando a los jóvenes que aquí hay en esta sala, porque ahí es importante que haya personas jóvenes, les hablen de la transición política, pues sinceramente, aquello fue un pacto donde unos entraron, perdón por la expresión, en el juego político democrático y otros que venían de la dictadura tuvieron garantizada su supervivencia mientras vivieran, porque nadie les ha pedido cuentas de ningún tipo, ni a los miembros del Tribunal de Orden Público, aquellos que aplicaban la Ley de Orden Público del 57, ni al aparato policial, a ningún tipo de aparato represor del franquismo se le han pedido cuentas, porque en el pacto estaba incluido el no pedir cuentas a nadie. La famosa ley de amnistía que se aprobó no solamente benefició a los que estaban condenados por delitos de terrorismo, benefició también a aquellos del otro lado por cualquier acción que hubieran cometido. Es decir, este país de lo que adolece, lo que sufre es una especie de enfermedad que es una pérdida de memoria y una falta de reconocimiento de la verdad histórica. Y la verdad, en beneficio de todos, es importante ponerla sobre la mesa para que la juventud, para que el futuro
sepa los errores del pasado y que no se vuelvan a repetir. Por eso, cuando hablamos de la transición política que hemos pretendido vender en Chile, en Argentina, bueno, en Chile y en Argentina se trató de otra manera estos fenómenos. Ahí han ido a prisión responsables políticos y militares por haber cometido estos delitos de lesa majestad. Allí sí, aquí no ha ido nadie. El señor Conesa, el comisario Conesa, murió tranquila y felizmente en su jubilación. Billy el Niño, González Pacheco, otro elemento de represión del franquismo, vivió placenteramente y cuando dejó de estar en el Ministerio del Interior del Gobierno de España se le premió con ser responsable de seguridad de Fasarreno en Valladolid. Miren, esta es nuestra historia y como esa historia, la nuestra, a algunos como yo no nos gusta, aceptamos venir a estos actos para por lo menos quedarnos con la conciencia tranquila de que dijimos lo que teníamos que decir. Simplemente me he excedido, quizás es que cuando hablo de ciertas cosas me acuerdo cuando era profesor y claro, me iba del tiempo, lo siento. Dale, dale, dale. No, yo solamente quería añadir que yo veo una gran diferencia es que en otros países esas dictaduras fueron derrocadas, Sí. Aquí se extinguió. Esa es una gran diferencia y luego efectivamente esa transición que desde el extranjero nos vendieron como modélica nos hizo caer en una autocomplacencia que es lo que nos ha impedido tener ese espíritu crítico y solamente ahora es cuando nos estamos empezando a plantear las maldades que conllevaba esa ley de amnistía, que efectivamente al principio, o sea, todo el mundo muy contento porque los presos políticos salían a la calle, pero parece como si en aquella época nadie se diera cuenta de la letra pequeña que era la impunidad en la que todavía estamos. Bueno, hay muchas similitudes también con el caso chileno, como que siento que esta amnesia consciente creo que también está en mi país y también el negacionismo es muy fuerte y el negacionismo también es una de las fuerzas que hace que permanezca todavía la relativización de los hechos. O sea, hoy en día una persona puede prender la televisión en Chile y puede aparecer un político tranquilo, relajado y abiertamente diciendo, si es mentira que hay detenidos desaparecidos, ese es un invento de los comunistas, y lo dicen así, que hoy en día, cuando yo muestro mi película en Chile, me doy cuenta que la revictimización es de eso. Muchas víctimas saben que ya no van a tener justicia, no van a tener reparación, no van a tener ni trabajos de memoria ni nada, pero prender la tele y escuchar, por ejemplo, nuestro expresidente que falleció, el empresario que teníamos, que decía, bueno, si hay un museo de la memoria, entonces hagamos un museo de la verdad. ¿Qué significa eso? Significa todo el tiempo querer hacer como una suerte de empate de quiénes fueron los reales culpables de la situación. Entonces voy a tratar como de hacer un resumen también. Bueno, yo voy a partir diciendo que no viví la dictadura, soy tercera generación de la dictadura, y a propósito de tener una tía que ahora está en la cárcel por cometer crímenes, por ser coautora de secuestro y asesinato de la cúpula del Partido Comunista en Chile, me tocó enfrentarme a la historia de mi país y de a poquito he ido aprendiendo y conectando con distintos sectores para también entender esta frase que puede sonar muy cliché del hay que conocer la historia para no repetirla. Puede ser muy cliché, pero es muy cierta. Es decir, el 2019 vivimos un estallido social por una serie de malestares y la policía actuó igual que la dictadura. Es decir, tenemos récord mundial de mutilaciones oculares, que no nos sentimos orgullosos de eso. Bueno, tienen muy buena puntería la policía, pero imagínate la cantidad de gente que le perjudicaste la vida, ¿sí? Y voy a decir algo más triste aún. Hoy en día, muchos de esos jóvenes que los dejaron ciegos se han ido suicidando. Cada cierto tiempo, otro suicidio. Y estamos hablando del 2019. Sí, o sea, tampoco estamos hablando, como que yo siempre digo, como que en Chile cuando uno pone el tema de la dictadura y dicen, ay, pero si eso pasó hace tanto tiempo.
pero si están vivos, pues mi tía está en la cárcel y ya está viva, o sea, no estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, o sea, es muy fuerte esa sensación de que, de hecho, lo que pasó en el estallido social del 2019, alguien lo pone sobre la mesa y es como, ay, pero si eso ya pasó, y eso es de ahora. Entonces, el peligro de esto es que efectivamente repetimos la historia, y en la película que vimos, Bastardo, que es otra película de un desobediente, la película empieza con una cámara de seguridad de un policía que entra a un colegio a pegarle a los jóvenes, o sea, a maltratarlos, y eso estamos hablando del siglo XXI. Es decir, los mismos que están hoy en día violentando a la gente en la calle fueron enseñados por personas que en la dictadura reprimieron. Entonces ahí nos damos cuenta que sí es un problema grave la memoria, el negacionismo y la tergiversación de los hechos. Entonces, en Chile, en el año 73, después de este golpe de Estado, ocurrió que se instauró un modelo neoliberal que yo le digo depredador, porque es depredador para la clase media o la clase baja en mi país, porque dejaron de existir las políticas públicas y los derechos sociales. Es decir, Chile se transformó en una empresa, es decir, el negocio de la salud, el negocio de la educación, el negocio de las pensiones. Pero es muy fuerte porque hoy en día, si tú quieres estudiar en Chile, tienes que tener la plata o tienes que tener la capacidad de endeudarte con un banco a 50 años, que terminas pagando 4 veces lo que te costó la profesión. Entonces hay una clase media endeudada. Cuando dicen, pero si Chile está súper bien económicamente, yo, sí, pero bien endeudados, porque esa es la única forma de vivir en Chile. El que no exista la educación pública se nota en el momento de las elecciones y todo eso, porque la gente rechazó una última constitución que era de los sueños y la rechazó porque, no, es que yo no quiero que las mujeres aborten a los 9 meses. Señora, ¿y usted leyó la Constitución? No, pero a mí me contaron eso. Entonces, bueno, ese problema es grave, porque la gente se creyó todas las mentiras, ¿sí? Entonces, después de que se creó este modelo, que yo también le llamo al modelo el que sálvese quien pueda, porque o rásquense con sus propias uñas, no sé, hay mucho como eufemismo para decirle algo tan terrible en el fondo. Lo que ocurrió después en esta transición es que llegaron gobiernos de centro izquierda y luego centro derecha que mantuvieron el modelo, que eso yo creo que, yo siempre digo, nuestro gran enemigo fue la clase política, porque ellos mantuvieron el mismo modelo donde esta clase política se siguió enriqueciendo, siguieron entrando al negocio, las pesqueras, de las carreteras, de las universidades, que una cosa es que este golpe de Estado fue amparado por la élite chilena, pero fue provocado y financiado por Estados Unidos, que me parece atroz que todavía la gente no lo sepa, o sea, como que digo, ahora se hicieron públicos estos documentos donde Estados Unidos provocó el desabastecimiento de Allende, provocó los paros de camiones, provocó todo eso. La gente, había un malestar porque no había comida, obvio, pero culpaban a Allende de algo que fue provocado por Estados Unidos. Y Estados Unidos financió, entre ellas a mi tía, para que vaya a las escuelas de las Américas y se preparen en inteligencia para que volvieran a Chile a matar a sus compatriotas. Eso hoy en día, una persona que en Chile no lo sepa, me parece terrorífico, porque digo, como a estas alturas, cuando ya han pasado más de 50 años, ¿cómo no vamos a saber todo esto? ¿Sí? Entonces, problema, clase política, problema, sistema, y lo otro tipo de cosas que pasó es que empezó a aumentar la desigualdad, donde el 1% de la población chilena se lleva el 70% de las ganancias de un país, o sea, estoy como redondeando los números, pero es algo así. Entonces, ese tipo de cosas generó este estallido social, por ejemplo, que hoy en día todos los que estuvimos en la calle queriendo un país más justo somos todos criminales, ¿no? Más encima se criminalizó un movimiento, que eso también es muy triste, donde en mi país se siente esa sensación de frustración, donde todos estuvimos en la calle ilusionándonos de que, ay, por favor, que el estrato más pobre pueda ir al médico, ¿me entiendes? O sea, en Chile es un lujo ir a hacerse un chequeo general, porque eso es muy caro. Entonces, hubo una ilusión que nos tiraron ahí como un balde de agua fría, que hoy en día todo el mundo como que ni siquiera quieren hablar de este tema, porque terminó siendo como muy doloroso.
Eso como por un lado, como es el país que les quiero contar, que es la realidad, porque yo siento que Chile para afuera se vende súper mal. Todo el mundo me dice, yo vivo en Colombia y todo el mundo me dice, ¿pero por qué te fuiste de Chile si está tan bien económicamente? Y yo decía, ¿quién está bien? Estamos todos súper bien endeudados, y esa es la realidad. Y con respecto a esta cosa transicional, al igual que en España hubo esta ley de amnistía, que hizo esta suerte de borrón y cuenta nueva, como diciendo como para todos lados borrón y cuenta nueva, pero en verdad sabemos que los crímenes fueron ejercidos por el Estado mayoritariamente. Una de las ilusiones que también tuvimos, que fue muy triste, la detención de Pinochet en Londres, que eso también fue una ilusión para mucha gente, al fin vamos a tener un poquito de justicia, el dictador se va a la cárcel, eso fue en el 98. Y claro, ahí el presidente Frei pidió que se extraditara y que en Chile le hicieran un juicio y todo, porque bueno, en Londres habían dicho que este viejito tenía problemas mentales, que no podía hacer nada, pobre viejito, y el pobre viejito llegó a Chile, se para en la silla de ruedas y va a saludar a la gente. Eso literalmente fue un escupo en la cara a mucha gente, porque además de eso como que lo siguieron premiando, o sea, nunca recibió ningún castigo, también murió calentito su casa. Sí, o sea, fue muy triste. Y recién en el año 95, es decir, la dictadura fue en el 73, una dictadura que duró 17 años, ¿vale? Y en el año 95 recién metieron preso al jefe de mi tía, que fue mi tía fue secretaria de Manuel Contreras. Manuel Contreras fue el jefe de la DINA, la policía secreta de Pinochet. Fue el que empezó a preparar distintos organismos de represión, casas de tortura, bueno, fue terrorífico. Y recién, por primera vez en el año 95, lo condenaron a más de 500 años de cárcel y todo. Acá un dato curioso, un día entrevistaron a Manuel Contreras en la cárcel, y la periodista le dice, bueno, pero usted cometió crímenes, qué sé yo, no sé qué. ¿Qué crímenes? ¿Cuáles? Si yo salvé el país, o sea, con una frialdad, una seriedad, él se creyó su cuento y es muy chistoso porque le dicen, pero usted está en la cárcel. Le dicen, no, yo no estoy en la cárcel. Bueno, es verdad que en Chile los criminales de lesa humanidad están en unas cárceles de lujo, no son cárceles normales. Y le dice, bueno, pero atrás suyo hay un guardia que lo está custodiando. No, él me está sosteniendo el bastón. O sea, también es un tipo que uno... De hecho, esas entrevistas seguro están en YouTube de Manuel Contreras, pero yo las vi por ahí. Y tú decís como, qué heavy ese autoconvencimiento y ese negacionismo de que les ayuda a sobrevivir por el horror de lo que son, ¿no? Me parece así muy fuerte. Y voy a dar así como unos datos como bien duros, como por ejemplo, los agentes de la DINA fueron más de 1.500 personas, que de esas 1.500 personas, 150 han pasado por algún tipo de proceso judicial. De 1.471 causas abiertas, hay 476 sentencias, pero todo esto ocurrió después de 40 años de la dictadura. Es decir, quiero dejar algo súper en claro, que si es que ha habido algo de justicia en mi país, es por la lucha de las víctimas. Ellos han hecho agrupaciones, instituciones, pidiendo ayuda del extranjero. O sea, si ha ocurrido algo en mi país es porque las mismas víctimas no han parado de seguir organizándose, ¿no? Y bueno, lo triste es que esta gente sigue recibiendo generosas pensiones. Están en cárceles de lujo, que no estoy bromeando que es de lujo. Los domingos uno no va, puede ser un asado, hay canchas de golf, o sea, realmente no son cárceles. Cuando mi tía estaba en estas cárceles tenía internet, televisión, tienen una biblioteca, o sea, bueno, tenaz. Y el otro problema que existe en esta transición o en estos juicios es que duran mucho tiempo porque están con un sistema que es antiguo, no es como el de ahora, entonces... Por ejemplo, a mi tía por primera vez la tomaron detenida el año 2007. Alcanzó a estar detenida como unos 3 meses. Después la dejaron en libertad con orden condicional. No podía salir del país y al 3er año se escapó y se fue a Australia. Y así ocurre con la mayoría de los genocidas. Es decir, son procesos que duran años. La gente se escapa, qué sé yo, y cuando los van a llamar para meterlos a la cárcel, se suicidan.
Si es que están, porque claro, si no se escaparon, hay muchos suicidios. O sea, ni siquiera cumplen un día de condena, que eso también es bastante frustrante para estos procesos que son tan largos. Entonces, imagínense, a mi tía recién la tomaron en el 2007 y recién el año 2018 la metieron a la cárcel y hace una semana aceptaron su extradición para Chile. O sea, estamos hablando más de 10 años que está esto en proceso, en investigación. Entonces, bueno, esa es otra cosa que no ayuda a tener justicia, porque si bien ha habido de parte de las víctimas la comisión Rettig, Vales, que son comisiones donde van a dejar sus testimonios para darle credibilidad y han recibido alguna de ellas reparación económica, también existió una suerte de reparación psicológica que se le llama el PRICE, que no tuvo tanto éxito. No tuvo tanto éxito. Una vez estaba hablando con una psicóloga que trabajaba en el PRICE porque básicamente las víctimas se sentían revictimizadas al volver a contar sus testimonios y no ver justicia. Entonces decía, bueno, ¿yo qué saco con venir a contar todo lo que viví si igual veo a mi torturador en la farmacia? Entonces, en ese sentido no tuvo tanto éxito y porque también en mi cultura hay como un prejuicio con respecto a la terapia psicológica, como, no, si uno está loco va a eso, o yo soy tan fuerte que no lo necesito, y empiezan a aparecer esos conceptos que muchos años después la gente dice, bueno, sí parece que esto es importante, ¿no? Y como la gente no se repara psicológicamente, ellos creen que no es necesario, pero después tienen hijos y tienen nietos, que sí empiezan a reclamar cosas de que sí, mi papá vivió algo, pero como vive en silencio, cada vez que le tomo el tema se va a llorar y no me cuenta qué pasa, finalmente esos traumas se pasan generación en generación. Entonces no es algo que este trauma social se va a acabar cuando la gente se muere. Esto sigue pasando una y otra vez, y bueno, un ejemplo es que yo soy tercera generación y estoy todavía hablando de este tema, ¿no? Otra cosa que es importante es que, por ejemplo, que es importante y terrible en esta transacción a la democracia, es que cuando se hizo el informe Valech, que fue el año 2003, para conmemorar los 30 años, se volvieron a recibir testimonios y recién en esa recopilación apareció la tortura. El hecho de vivir tortura les daba tanta vergüenza a mucha gente que cuando se hizo el Rettig, que fue la primera comisión que se recopiló, nadie quería ni siquiera contarlo. Y eso es muy fuerte. Entonces, eso digo como de positivo, que quedó un registro, pero lo negativo es que las pocas victimarios que hablaron dejaron el testimonio, pero pactaron, esta es la transacción, pactaron no dejar sus nombres, por lo menos en 50 años más. Es decir, recién en 50 años más vamos a saber quiénes son los que dejaron ese testimonio y fueron los victimarios. O sea, es bastante cruel que la víctima tenga que dejar su nombre y el victimario no lo deja. O sea, como en ese sentido, claro, mucha gente fue a declarar, además por un dolor personal y qué sé yo, y por dejar ahí una memoria histórica y también por recibir una reparación económica, porque en Chile la gente cree que se queda en silencio con plata, pero no sabes que ese silencio igual va a traspasar de alguna otra forma. Entonces, esos son, yo creo que uno de los problemas más graves que existe es que, independiente que haya gente que ha pisado o no ha pisado la cárcel como mi tía, es que la mayoría de estas personas que cometieron crímenes tienen un pacto de silencio que es impresionante. Que hoy día en la mañana lo hablamos. Yo decía, mi tía se va a quedar en la cárcel. Su jefe está muerto, ¿sí? Manuel Contreras está muerto, Pinochet está muerto, su institución está muerta. ¿Por qué siguen guardando silencio? Y eso me parece tan cruel porque hay tanta gente que lo único que está esperando es que le toquen el timbre de su casa para que le digan dónde está su hijo desaparecido. Y si te vas a quedar en la cárcel, ya ni tu familia te habla, ¿por qué no pueden decir la verdad? Entonces yo creo que eso es lo que, por lo menos para mí, terminó opacando quizá un afecto o un cariño con ella. ¿Sí? Que yo era mi ídola, la quiero un montón y todo lo que quieran decir, pero yo creo que el lugar donde ella merece estar es en la cárcel porque básicamente nunca ha contribuido. Y eso es lo que da mucha rabia y mucha frustración, que están en cárceles de lujo, con pensiones de lujo, todo lo que uno quiera, pero no han aportado en absolutamente nada. Entonces, eso es lo que ha generado también que cuando yo muestro mi película en Chile haya en estos momentos una discusión, frustración y rabia, porque no ha habido ni siquiera una suerte de arrepentimiento, bueno, eso ya es decir mucho, pero ni siquiera reconocimiento
hay una negación absoluta del que yo no vi, yo no estuve. Yo conversé con todas las colegas de mi tía cuando trabajaba en la policía secreta. Todos eran guardias. Todas transcribían. No, detenidos, ¿qué detenido? No, yo no sabía. Entonces, hay una cosa que yo digo, bueno, ya mi tía está un poco loca, no lo está diciendo, pero me junto con sus compañeras y es lo mismo. Bueno, por eso mi película se llama El Pacto de Adriana, porque es un pacto con ella misma. ¿Con quién más va a tener ese pacto, no? Entonces, creo que es importante entender que ahí hay una suerte de egoísmo, que yo creo que nosotros los desobedientes salimos como a hacer una suerte de justicia divina ante toda esta impunidad tan dolorosa, sobre todo para el sector de las víctimas. Y, a ver, quiero ver si se me queda algo por decir con respecto a esto. Bueno, y con respecto a los trabajos de memoria, bastante poco en Chile, ¿sí? Si bien las víctimas, todos los años hay un esfuerzo por hacer cosas, sobre todo el 11 de septiembre, y quiero hacer como aclarar una cosa, que sí, las víctimas, pero por sobre todo las agrupaciones de mujeres. No puedo dejar de decir eso. O sea, en Chile las abuelas de la Plaza de Mayo, o sea, en Argentina las abuelas de la Plaza de Mayo, y en Chile hay una fuerza femenina que es impresionante. Me tocó estar en el golpe, o sea, en la conmemoración del golpe de los 50 años. Viajé a Chile a mostrar la película y me aproveché de quedar el 11 de septiembre a ver qué pasaba. Y convocaron solo mujeres vestidas de negro, con un cartel pegado en el pecho que dice nunca más, con una vela y en silencio. Esas eran las indicaciones. Dije, bueno, voy a ir a ver de qué se trata esto, obviamente. Dije, estoy acá, ¿cómo no voy a ir? Y éramos millones, millones, millones de mujeres de todas las clases sociales, de todas las edades, y todas como en una suerte de mantra, no sé cómo explicarlo, con sonidos así de tambores indígenas, y todas las mujeres caminando alrededor de la casa del presidente, la Moneda. Y era muy fuerte porque uno, mientras iba caminando, íbamos viendo a mujeres con sus desaparecidos en el pecho, pero un silencio y todos estábamos como en un trance, era una locura, porque estábamos en un trance, llevábamos yo creo que 20 minutos o media hora así caminando en círculo, viendo a muchas mujeres, bueno, muy separatista también, no dejaban entrar a ningún hombre, que eso también me da un poco de risa, porque igual en mi país somos muy extremos en muchas cosas. Y estábamos viviendo este proceso y en algún momento una mujer toma un micrófono y empieza a decir, nunca más, así hasta empezar a gritar, y una masa gritando eso y todas llorando, gritando. Entonces yo dije, ¡ay, qué fuerte esto que estoy viviendo! Entonces esa es como una consecuencia de impunidad, y que también siento que esos espacios sirven de reparación. O sea, imagínate yo ahí, que soy descendiente de una victimaria, entre medio de ellas, para mí fue muy fuerte y a la vez muy bonito. O sea, como que yo me devolví a Colombia y yo después pensaba y decía como, me siento tan orgullosa de ser mujer chilena por ese tipo de cosas, como porque también uno dice, nos puede pasar cualquier cosa, pero nosotras nos vamos a olvidar y vamos a hacer este tipo de acciones. No sé si conocieron también las tesis, que bueno, un colectivo de mujeres feministas que hicieron una performance que se llamaba El violador en tu camino, que usaban no sé si lo vieron, pero bueno, en muchas partes del mundo se replicó esa performance. Entonces yo siento que, y no solamente en Chile, lo que digo, en Argentina las madres de Plaza de Mayo, en Colombia las madres de Soacha, o sea, hay un montón de colectivos de mujeres que son, cuando uno va al Cauca, al Chocó, a grabar a las mujeres o a ver en qué están, son mujeres que cantando están buscando a sus desaparecidos. ¿Te imaginas una manifestación así en alguna ciudad? Hagámoslo. Bueno, aquí es difícil, somos una sociedad especialmente con ciertos problemas. El silencio, no habla de ciertas cosas porque molestan. Esa es una realidad, ¿no? Y además el tiempo, porque acá también pasó mucho tiempo, ¿no? Entonces también yo creo que pues, eso también puede influir. Yo tengo a mi tía viva, a eso voy, entonces creo que el paso del tiempo también ayuda a esta amnesia, a esta negación, hasta hacernos los locos, ¿no? Sí, entonces, pero el paso del tiempo juega en dos sentidos, bueno, en dos vías. Una es esa distancia que hay generacional, pero también hace que esos 40 años de dictadura hayan hecho que toda la sociedad se haya impregnado de ese franquismo y perdura ahora incluso en el lenguaje.
hay muchas personas que todavía, siendo incluso historiadores, que todavía se refieren al bando nacional. Ese lenguaje que es totalmente franquista lo tenemos tan asimilado y que esos 40 años han beneficiado al franquismo en ese sentido, que es que lo llevamos en el ADN prácticamente. Bueno, vamos a abrir micrófono a todos los que quieran opinar. De hecho, para eso está este espacio, para que hagamos rotar la palabra. Así que, bueno, hay varias manos levantadas, así que qué rico Sí, bueno, que hablemos. Hola, yo lo que quería decir es que de las dos asociaciones convocantes y organizadoras de estas jornadas de cine desobedientes, una es la Asociación Catalana de Personas Expresas Políticas del Franquismo. Entonces, como nosotros y nosotras somos una asociación memorialista, sabemos los esfuerzos que hacemos y los esfuerzos que hacen otras asociaciones memorialistas. Yo a veces pienso, por ejemplo, aquí estoy viendo a Maribel, que fue torturada 30 días en la Vía Layetana. Estoy viendo a Antonia, que pasó sus 3 primeros años de vida en la cárcel y que después ella, si quiere, nos contará. No, pero quería rescatar que teniendo la información, o sea, que estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho también sobre la transición, pero nada más morir Franco hubo familias que se lanzaron a la fosa donde sabían que estaban sus familiares y los desenterraron y se los llevaron al cementerio. Por ejemplo, en Tiraña, en Asturias, fue la primera. O, por ejemplo, ahora acabamos de venir de Logroño, ¿no?, donde las mujeres de negro, cuando tú has dicho lo de las mujeres de negro, durante toda la dictadura fueron los 1 de noviembre a la fosa donde había 2.000 enterrados y otros 2.000 en el cementerio, y muchas veces la Guardia Civil las apaleaba y tal. Entonces, es verdad todo esto, y yo quería, para daros más la razón, sacar otro dato que sale en la película, que a mí siempre me gusta volver a las películas y que a mí me alucina. Ese edificio que sale en París, ahora es la biblioteca del Instituto Cervantes. Vale. Ese edificio fue un edificio que regaló un rico empresario vasco al gobierno vasco en el exilio. Es un edificio que se confisca durante la ocupación nazi de París y que a través de esa confiscación cae en manos de la policía política del franquismo y de Urraca. Y es un edificio que llega a la democracia a España y no vuelve a su legítimo propietario, que es el gobierno vasco en el exilio, sino que está en manos del Instituto Cervantes. Pues aquí, y yo ahí he preguntado, ¿pero por qué? Y me han dicho que hubo un pacto. Pero ¿por qué han pasado estas cosas? Hablan de cómo ha sido la transición. Y en el caso de París, y seguramente ligado con Pedro Urraca también, en el solar donde está ahora el Liceo Español Luis Buñuel, que está en Neuilly-sur-Seine, allí fue torturado y sacado medio muerto el líder de la resistencia francesa, con lo que seguramente ese edificio, pero esto es solo memoria oral, yo oí que era un edificio que había comprado el gobierno republicano ya en el exilio para desde allí organizar la salida de los exiliados, invertir el dinero que llevaban. Entonces ese edificio pasa a las autoridades franquistas, ahora es el Liceo Español Luis Buñuel. Entonces todo esto habla de una transición absolutamente imperfecta, pero por poner un toque de esperanza y de todo el esfuerzo que se ha hecho, quería rescatar el esfuerzo que hacen personas en concreto de nuestra asociación y nuestra asociación por mantener la memoria, ¿no? O sea que hay mucho movimiento memorialista también en España. Y ya me callo, pero por último, la transición fue una transacción, estoy de acuerdo, pero, por ejemplo, la legalización del Partido Comunista o de Esquerra Republicana de Cataluña fueron impuestas por esos grupos políticos, porque el plan de la transacción era una transición sin legalización de determinados partidos, etcétera. Y lo último, ya ahora sí que lo último, si enseguida tuvimos ley de divorcio, si enseguida, poco después tuvimos ley del aborto, si hemos sido uno de los primeros países en tener ley del matrimonio homosexual, ley de eutanasia, es porque había una sociedad española antifranquista
que ha ido imponiendo derechos. O sea que estoy muy de acuerdo con vosotros, pero por rescatar también la lucha y lo que hemos conseguido. De memoria nos falta un montón, pero bueno, algo sí. Bueno, sí, sobre que, abans de tot, felicitaros porque es muy, muy interesante que haya una asociación de desobedientes de los torturadores y de los criminales. Esto es un gran peso y ojalá pudierais ir, como vamos a los colegios, porque tendría un gran peso para el alumnado, para las nuevas generaciones, que vean que los familiares de los criminales se unen a la justicia, se unen a un mundo de justicia y de paz y no a crearnos odios y enfrentamientos entre todos. Esto, en primer lugar, quiero felicitaros. Y yo os diría, el año que viene se celebran los 50 años de la muerte de Franco. A ver si es posible, si sería posible, que pudierais doblar o multiplicar los asociados en vuestra asociación. Porque hay una realidad, una cosa que conocemos, y es que en el año 82 las izquierdas en este país tuvieron mayoría absoluta y tuvieran una gran ocasión para que la historia en este país hoy no estuviéramos hablando aquí y que todas las generaciones ya conocieran bien la historia de su país. Pero que hay algo que nos hace sospechar, y es que entre las fuerzas que ganaron y que tenían mayoría absoluta, son las socialistas, hay muchos que podrían estar en vuestra asociación, porque son hijos de torturadores y son hijos de los que robaron a los republicanos y se hicieron ricos los abuelos, y los padres se hicieron ricos con el dinero de las propiedades de los republicanos. Y porque no se sepa que sus familias ha pasado esto, también ocultaron esto. O sea que cuidado, que en las llamadas izquierdas también hay que hacer una autocrítica en este país, una autocrítica fuerte, que si tenemos 50 años y todavía estamos reclamando la memoria histórica, se lo debemos en parte a esas llamadas, entre paréntesis, izquierdas que se hacen pasar, pero que la realidad es que no quieren que se sepa la historia de sus familiares. Y esto no se dice. No se dice siempre hay que ser un poco valientes y hay que descubrirlo todo, todo lo que nos está pasando. La Asociación de Personas Expresas Políticas, estamos luchando, mi familia, porque todos hemos estado en la cárcel, mi padre, mi madre y yo, yo de cría, mis pasos se dieron en la prisión. Entré con 2 meses, pero ya tenía que haber nacido dentro, pero bueno, se consiguió que naciera afuera, pero detenida. Y a los 2 meses entré con mi madre, con 25 años, que la tuvo, como todos sabemos, juzgada por lo militar. ¿Cómo es posible que una joven, aquella época las mujeres no iban al ejército, fueran juzgadas por rebelión militar? Como consta en su expediente. Entonces, mi madre, al salir, tuvimos que estar con la cárcel con mi padre. Yo no conocía a mi padre hasta los 16 años. Entonces, nos han destrozado la vida. Sobre todo, y una de las cosas que no les perdono es que después, cuando viví con mis padres, la clase de padres que tenía, la calidad de padres que tenía, que me hubieran privado la infancia de estos padres. Pero esto es aparte, es una cosa personal, pero que hemos sido todos represaliados y privados de una vida que podía haber sido muy diferente. Pero yo ingresé en la asociación en el año 76. Desde el año 76 estoy con la memoria histórica. No paramos de la memoria histórica. Pero enfrente tenemos una gran fuerza. Y una cosa que os quería preguntar es que cuando vamos a las escuelas, yo he tenido en 2 casos personas que me han salido al paso y dicen, cuidado con lo que hablas, porque no hay cosas que no debemos de recordarlas. Dos profesores. Yo después esto lo he denunciado en la misma escuela y no han sabido ni quiénes eran. 2 que me salían y me preguntaban esto, pero todavía la amenaza. Después tenemos todas las señalizaciones
que nos están rompiendo y destrozando todavía hoy todas las señalizaciones. Quiere decir que esto se puede volver a repetir. O sea que tenemos el mismo peligro de volver a repetirse. En el momento que nos destrozan. En la Vía Laietana ya llevamos 15 destrozados, de los Faristol, 15 van ya destrozados. Y bueno, tenemos una ley que tampoco la aplicamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no aplicamos esa ley? Que dicen de echar fuertes multas a los que nos destrozan los monumentos y nos destrozan las señalizaciones de la memoria. Entonces, bueno, una de las cosas también que quería es que si tenéis insultos o gente que os trate mal, os insulte, porque a nosotros que somos de los represaliados nos pasa, pienso que con más razón pasarán la venganza de las derechas, sobre todo la gente de la derecha, si os atentan con insultos o tenéis algunas amenazas sobre esta asociación que queréis. Hasta ahora no. Yo antes de conocer al colectivo de Historias Desobedientes, lo único que he recibido han sido críticas al trabajo que estaba haciendo, a ese trabajo de desafiliación que yo llamo, ¿no? Y la típica crítica de los trapos sucios se lavan en casa y a la familia no se la deshonra. Pero más allá de eso, no, una amenaza, por ejemplo, yo no he recibido nunca. No sé, otros compañeros si les habrá ocurrido. Yo de mi tía nomás. No, yo no. O sea, no, cuando a mí esta pregunta me la hacen siempre cuando muestro la película en Colombia, bueno, porque allá está como más naturalizado el que te pase eso. Y cuando mi tía me dijo, es que en esa película usaste fotos que ahora tienes que preocuparte de cuando salgas de trabajar y no sé qué, o sea, como, bueno, pero fue como sutil. Lo que sí a mí me ha pasado como más personalmente mostrando mi película es como, no sé, gente que pide el micrófono y me dice, yo no puedo aplaudir esto, por ejemplo, ¿sí? O lo que me pasó en Argentina, que te contaba hoy día, que una señora me dice, ¿por qué dejas una sensación de duda? ¿Por qué dejas esa sensación si lo que pasó en Chile no queda ninguna duda? Entonces, brava, ¿no? Pero como amenazas a sí misma, yo creo que no, que al contrario. Igual yo quiero comparar una cosa, cuando nosotros como colectivo vamos a Argentina, las abuelas de Plaza de Mayo nos reciben súper bien, vamos a Congreso de Derechos Humanos, pero en Chile todavía no es tan fácil entrar en esos espacios. Como que hay una disputa de la memoria muy fuerte, que a mí me pasó ahora que estuve en un Congreso de Derechos Humanos en Recoleta, en Chile, y una persona dijo, este espacio a ustedes no les pertenece, ¿qué están haciendo acá? O sea, hay impunidad. ¿Qué se creen? Entonces también recibimos como colectivo en una charla un encuentro así súper incómodo, pero bueno, nosotros tratamos de bien educadamente de decir la memoria histórica también nos pertenece y también tenemos el derecho a pronunciarnos con respecto a eso, y además estamos con ustedes, no estamos en contra de ustedes, pero se entiende que en un país donde no hubo justicia, donde no hubo reparación, se entiende esa rabia, ¿sí? Como que también no es condenable, es lógico, siento. En mi caso personal, ¿qué pasa con estas cosas? Pues pasa que como son cosas que en ciertos sectores pueden llegar a molestar, bueno, pues la gente dejas de tener ciertas amistades, porque eso hay que pagar un precio. En la vida siempre tenemos que venir a pagar un precio, y el que no está dispuesto a pagar un precio, pues no puede tener dignidad, porque decir ciertas cosas en ciertos escenarios, en ciertos colectivos, hay un precio que pagar, ¿eh? ¿Dónde va? Las cosas, los trapos sucios se lavan en casa, no se airean. Y bueno, me viene a la memoria, hace unos meses, leyendo El País, hay un sindicato policial del Ministerio del Interior, Asociación Reformista de la Policía, creo que se llama así, hizo un comunicado donde nos venía a decir que el edificio policial de Vía Laietana 43 debería ser eso que se está pidiendo, un espacio de memoria histórica, y decía el comunicado, porque en ese edificio se practicaron actos de tortura y vulneración de los derechos humanos, lo que yo he dicho en público y en privado. Fantástico, y pensé, sorprendente, pero no es un sindicato mayoritario
No lo es un sindicato minoritario. Por cierto, se creó en Alicante, porque voy a contactar con ellos para decirle, yo llevo años que salí del armario en ese sentido. Hay un precio personal con la familia, evidentemente, claro. La familia no está para que le salga alguien del armario a airear aquello con lo bien que estábamos todos y todas. Esto no toca, porque, bueno, son cuestiones personales, pero hay que pagar un precio, evidentemente, pero hay que tener ese valor a pagar el precio. Las minorías también pagan un precio, porque no son mayorías, pagan un precio. Pero no por ser minorías, algún día pueden ser mayorías. O no por ser minorías y ser menos, tienen menos dignidad que los otros. A lo mejor tienen más que los que son más. Esa es la realidad. Esa es la triste realidad. Bien, de todas maneras, claro, no podemos venir a este paseo por la vida, porque la vida es un paseo, a perder el tiempo. Entonces, uno adopta una posición u otra en función de sus principios. Y después lo demás, pues no hay problema. La gente se te va desconectando a nivel, en mi caso, a nivel profesional. No soy bien visto en ciertos sectores profesionales. Me da lo mismo. Es cuestión de que lean la historia, que lean un poco, que a veces hay que leer, ¿no? Cultivarse para darse cuenta de lo que pasó en ese siniestro edificio de Vía Layetana 43. Ya está, lo que pasó. Y que lo que pasó debe ser condenado. Y ese edificio debe ser un centro de reflexión de memoria histórica. Ya está. Y eso no admite ningún tipo de dudas. Solamente para los ignorantes o para los malpensados. Y aunque sean muchos, están equivocados. Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad es que sí, cogiendo un poco lo que dices tú ahora, hay toda una serie de asociaciones aquí, ¿no? Desde nuestra asociación, la Asociación de las Personas Expresas Políticas y luego otras más. Hay varias asociaciones que estamos unidas pidiendo esto, pidiendo que Vía Layetana 43 sea un lugar de memoria y que además no solo un lugar de memoria, que esto parece que hay bastante gente que ya lo ve, incluso, no sé, el mismo Partido Socialista y tal, pero que además que salga, para que sea realmente un lugar de memoria, que salga la policía de allí, que no esté la policía que había sido... Este punto es importante, porque este punto es el que no todo el mundo ahí... Con esto chocamos, ¿no? Pero claro, no tendría ningún sentido hacer un lugar de memoria y que continúe la policía que ha tenido su papel represor, etcétera, allí. Bueno, yo quería decir una cosa. Estoy de acuerdo con vosotros, con las dos, con las tres, de la característica de la transición en España, pero también es cierto... Es verdad que Franco murió en la cama, es cierto, y esto a muchos nos duele, pero también es verdad que hubo un movimiento de oposición muy fuerte. Y esto no solamente las cosas fueron dadas y cedidas en la democracia, se consiguió no solo por pactos y tal, por arriba, y porque una vez Franco muerto, sino que en realidad ya desde los últimos años de franquismo y los primeros del posfranquismo, hubo un movimiento de oposición muy fuerte, unas luchas muy fuertes, unas luchas de barrios, unas luchas de calle, etcétera, que es lo que posibilitaron pues, muchos aspectos de la democracia. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque si no parece que solo todo hubiera sido, nos lo hubieran dado así por arriba, todo hubiera sido construido por arriba, y no. La democracia en este país se construyó por abajo también. Y esto es importante. O sea que en el fondo hubo una resistencia que estaba viva y tal. Y bueno, lo que pasa es que cuando la otra parte tiene un ejército, cuando la otra parte tiene una represión, te anulan socialmente. Yo creo que a eso nos referimos como con este poco, porque por lo menos en Chile casi que se institucionalizó la amnesia. Cuando en el colegio quitaron de los libros de historia la palabra dictadura para ponerle pronunciamiento militar, a eso me refiero que se pensó cómo podemos hacer que las nuevas generaciones no ocupen ni siquiera los conceptos. Sí. Entonces yo creo que, pero claro, seguramente acá y en muchas partes esa resistencia del pueblo siempre estuvo, ¿no? Sí, exacto.
Pero es cierto, y que además para las nuevas generaciones y en los libros de historia y todo esto hay muchos conceptos que tienen que, restablecerse y ponerlos claro, porque se ha dulcificado un poco, ¿no? Se ha puesto todo así como más dulce y más suave, para que no haya, pero que en realidad, si vas a estudiar la historia, pues sí que lo había. Luego quería decir que, tal como decía antes Isabel, es cierto que hay varias asociaciones y además también de mujeres, bueno, y de no mujeres, pero sí que hay varias asociaciones de renovación un poco y de exigencia, digamos, reivindicación, pues de todos por ejemplo, la misma lucha por las fosas comunes, para la defensa de las fosas comunes y tal, también es lo llevan también una serie de asociaciones. Y es cierto que estuvimos en Logroño y vimos una asociación impresionante que eran las Mujeres de Negro, que no solamente lucharon, como decía ella, que un día, durante todo el franquismo, un día al año, el 1 de noviembre, iban a este sitio de las fosas comunes para conmemorar pues, los muertos y enterrados en aquella fosa, sino que además no han parado hasta que ahora se ha convertido en un espacio de memoria, y un espacio de memoria en que, bueno, que la gente puede ir allí, puede conmemorar, y por tanto está como visible la cosa y tal, que esto me parece muy interesante. Vale. Bueno, muchas gracias. Hola. ¿Soy? ¿Sí? Sí. Bueno, a ver, quería presentarme como nieta, hija y sobrina de represaliados por el franquismo, no de la primera etapa, sino incluso hasta, pues, bien el 75, ¿no? Entonces, yo no sé si eso es muy allá, ¿no? Porque cuando hablamos del proceso español, nos vamos hay quien habla siempre del posfranquismo, ¿no? Y hay quien habla de guerra civil, ¿no? Entonces, bueno, que eso yo creo que está muy reciente, que es verdad, que hay mucha gente que ha desaparecido, pero que hay muchos que aún estamos aquí, ¿no? Entonces, bueno, tal vez diga algo que no va a gustar mucho, pero yo creo que en este país, en España, estamos aún en un proceso de utilizamos la verdad, justicia y reparación, ¿no? Yo creo que estamos aún en el proceso de verdad, porque esa verdad que a unos cuantos nos parece que es tan clara, yo creo que en este país hay un porcentaje, no sé cuál, pero muy elevado, en el cual no está nada claro. Y cuando tú hablas de derechos humanos y cuando hablas de torturas y cuando hablas de represión y cuando hablas de golpe de Estado, te dicen, sí, pero es que ellos también hicieron. Y dices, no entiendes nada, no estás entendiendo nada, ¿no? Pero eso está ahí. Entonces, con lo que quiero decir con ello es que yo creo que, bueno, estamos en un país democrático, pero yo creo que hay unas bases, unas estructuras franquistas aún. Yo creo que el poder político es franquista, ahí están los descendientes, ¿no? Que son además los que tienen el poder económico, tienen las fuerzas militares, no hace falta, hemos oído, ¿no?, cómo se posicionan los militares o gran parte de los militares, ¿no? Hace poco diciendo que habría que volver a matar a media España, esto hace muy poquito, ¿eh? Y tenemos una judicatura que no deja llevar para adelante absolutamente nada. Estamos en ese proceso de verdad porque para obtener documentos de investigación resulta que está totalmente diversificado. Yo no sabía lo de Francia, que estaba en el País Vasco, pero dices, bueno, otro más, ¿no? Para buscar un documento tienes que irte a 50.000 archivos, con lo dificilísimo que es, y encuentras, bueno, poquísima cosa, muchas veces repetidos, etcétera, etcétera. Yo creo que esto demuestra esta falta de facilidad de que realmente no se está por la labor, ¿no? Y una vez dicho esto, a mí como me interesa mucho este movimiento de
Desobedientes. De Desobedientes. La verdad es que a Loreto, cuando la descubrí, bueno, yo había visto el documental y me resultó muy interesante porque además me crea muchas contradicciones también como víctima, resulta que, bueno, pues la había saludado alguna vez y habíamos hablado, pero online. Bueno, la verdad es que es algo que me interesa muchísimo porque, entre otras cosas, yo descubrí hace muy poco uno de los que fueron responsables de tanto dolor que causaron en mi familia, en concreto, muchos de ellos, ¿no? Desde muerte, represión, años de cárcel, torturas, incautaciones. Estamos hablando de cosas importantes, ¿no? Y claro, y estas personas que resulta que, fíjate tú, que yo los conozco en otros ámbitos y están en unos ámbitos muy progresistas. Entonces a mí me chocó muchísimo, fue un choque bestial. Yo ya lo sé, entiendo, que no tiene nada que ver uno con su familia y eso lo tengo clarísimo, ¿no? Y que uno no es responsable de lo que hace su familia también lo tengo muy claro, ¿no? Pero fíjate tú que yo pensé, ¿sabrá lo que era su padre? Y después de pensarlo mucho, como realmente pensé, si estoy por la verdad, justicia y reparación, yo creo que tengo que decirle. Tengo primero que asegurarme que es la persona y tengo que comunicarle de la responsabilidad de su padre en tantas muertes, ¿no? Y así lo hice. Entonces, una vez que pude hablar también por correo electrónico, recibí una respuesta de que estaban en shock, de que no conocían, de que sabían que había tonteado de joven con la Falange, pero iba más allá del tonteo con la Falange, claro. Y de esto hace... Perdonad un momento, es que es interesantísimo, pero habíamos prometido que, que a las 7:30 salíamos de aquí. Yo Somos acabo. Muchos, vale, pues acabo. Muy rápidamente, porque es que habíamos puesto que hasta las 7:30, porque cierran y tenemos que salir todos. Me centro justo en esto. Una vez dicho esto, yo aún espero que me diga algo más, aparte de que está en shock, ¿no? Este proceso que hacéis vosotros es muy largo, es difícil. ¿Cómo es, no? Sería porque me interesa. Solamente puedo decir que es un proceso muy largo, muy penoso, muy íntimo, para que consigamos adherirnos, digamos, al colectivo. Hemos tenido que pasar por eso primero en soledad. No es fácil para nada. Asumir esa vergüenza y esa condición de ser descendiente de un victimario no es nada fácil. Bueno, entonces tenemos que cerrar, lamentablemente Hay un proceso de tiempo. Se nos fue el tiempo, pero muchas gracias a todos por estar acá. Bueno, aprovecho de pasar el aviso que aquí están los libros de Isa, de Loreto, hay uno que se llama Desobediencia de Vida, que es un libro escrito de forma colectiva de varios desobedientes, historias desobedientes. Están Los agujeros negros de la dictadura, que es una mirada clínica de los descendientes de perpetradores, hecho por un psicólogo que terapea a los descendientes. Bueno, ahí tienen una variedad interesante, que bueno, inéditos acá. Y muchas gracias a todos. También pueden seguir las redes sociales del colectivo, Historias Desobedientes, Chile. Ahí vamos a estar avisando todos estos eventos.